salen siendo las mismas personas que son. No cambian en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios que recibieron tiene que ser resguardada en una casa. Usted y yo somos esa casa. Ahora vamos a ver cómo construir esa casa. Yo les hablaba de 4 seres. El primer ser que vimos, según Ezequiel capítulo 1, versículo 10, es una cara de buey, ¿cierto? ¿Sí? Una cara de querubín, dice Ezequiel 10, o una cara de buey, dice Ezequiel capítulo 1. Entonces, cuando yo voy al diccionario y busco esta palabra en el original, me doy cuenta de que la palabra querubín, la palabra buey, la palabra becerro, también se puede traducir como la palabra muro o pared. Entonces, esto empieza a tener sentido para mí, porque una casa tiene muros. O su casa no tiene muros. ¿Cuántos viven en una casa sin muros? No fuera casa, fuera una tienda de campaña, quizás alguna lona. Pero si es una casa, tiene que tener muros, ¿verdad? Entonces empieza a tener sentido para mí cuando el Señor me lleva a Ezequiel. Yo estaba estudiando Mateo y el Señor me lleva a Ezequiel y me lleva a Ezequiel 10:20, donde dice que los seres vivientes eran como los había visto en el río Quebar. Y le digo, ¿cómo los viste en el río Quebar? Bueno, me fui a Ezequiel primero y encontré esto, que un querubín o un rostro de buey también se puede traducir como muro. Y una casa tiene muro. Entonces, cuando usted está construyendo su casa, mi amado hermano, asegúrese de que tenga muros. Porque si no tiene muros, todos se van a poder meter. Y asegúrese cómo construye los muros. Porque si son muros de adobe, el ladrón le va a poder hacer un agujerito por ahí y se va a poder meter. Pero no vamos a hablar de los materiales ahorita, vamos a hablar del espíritu que construye esa casa. El primer espíritu que construye la casa, que es usted, se llama el espíritu de buey, o el espíritu del muro de protección, como yo lo quiero llamar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene ese espíritu, mi amado hermano, si en usted no está obrando un muro de protección, usted va a salir allá afuera y lo va a perder todo. Es como quien echa agua en un vaso que no tiene fondo. Es como que si el Espíritu Santo se derramara sobre usted hoy y todo se quedara acá tirado por ahí, porque usted no tuvo dónde guardarlo. ¿Me explico? Entonces, una casa se construye por muros. ¿Cuál es el muro que debemos de construir? Miren, tremendo. Vaya a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 29. Mientras usted lo busca, me permite. Éxodo capítulo 14, versículo 29. ¿Sí? Vamos a ver cuál es ese muro. Dice: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. Fíjese que la palabra agua es el muro que está dividiendo las aguas por un lado del Mar Rojo y las aguas por el otro lado del Mar Rojo. Entonces el pueblo de Israel puede pasar en medio sin ningún problema, con sus pies secos, ni siquiera se ensució de lodo, porque Dios puso muros. El agua fue el muro. Ahora, cuando yo entiendo la palabra de Dios y me doy cuenta de que en todas las ocasiones que la palabra de Dios usa agua, se refiere a la palabra. La palabra de Dios es el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el muro que va usted a utilizar para construir su casa? La palabra. ¿Cuánto leer la palabra todos los días? No levante la mano porque no lo quiero ministrar ahorita. La palabra es el primer muro. La palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón, reflejada en nuestros hechos, ¿verdad? Porque si está en nuestro corazón y nomás no hacemos nada, va a tener el material, pero no va a tener el muro. Entonces, tiene el material que es la palabra, pero necesita alguien que le construya el muro, y ese alguien se llama el espíritu, el querubín, el ángel del buey, que es el muro que construye casa.
Sí, me estoy enredando. Si me estoy enredando, levante la mano y me regreso. Entonces, el primer ser constructor que usted tiene que pedirle al Señor se llama un espíritu de devoción a la palabra. Porque ese ser le va a construir por medio de la palabra un muro que va a proteger la presencia de Dios en su vida. De lo contrario, cuando usted reciba, mi hermano, lo va a perder todo. Porque el diablo es un ladrón. Y no le estoy diciendo solamente que estudie la palabra, sino que ponga en práctica la palabra, ¿verdad? Porque si usted lee la palabra, se le va a hacer la cabeza bien grandota y va a saber mucho, pero no va a aplicar nada y de nada sirve. Entonces la palabra de Dios tiene poder en su vida cuando usted la aplica. Cuando usted le dice, Señor, yo quiero que por medio de tu palabra me mandes un ser angélico que sea albañil y que me construya un muro para proteger tu casa. Voy a construir la casa del Señor. Dios mío, está avanzando. Vamos enseguida. El siguiente ser que mira a Ezequiel es un ser con cara de hombre, ¿cierto? El Señor Jesucristo enseña, Él se autonombró el Hijo del Hombre. Y el Señor Jesucristo nos enseña que el servicio es básico en las cosas de Dios. Entonces, a este ser viviente con cara de hombre, yo le puse por nombre espíritu de servicio que usted y yo debemos de tener para poder construir nuestra casa. Ya tenemos las paredes. Ya le hablamos al ser espiritual, al ser angelical, que Dios nos va a mandar para construir las paredes, pero ahora necesitamos otro. Porque una casa no solo tiene paredes, ¿o sí? También tiene un techo, ¿verdad? Entonces, el segundo ser que nosotros como cristianos necesitamos es un espíritu de servicio. Amén, aleluya. Aquí es donde a muchos no nos gusta. Y fíjense que cuando yo estudio lo que es el servicio en las cosas de Dios, me doy cuenta de que es opuesto a lo que es allá afuera. Allá afuera, la persona que sirve es la persona que está hasta abajo. En una fábrica, el que limpia la compañía es la persona que recibe el salario más pequeño, ¿verdad? Pero las cosas de Dios es diferente. Si alguien quiere ser mayor, tiene que hacerse el más pequeño. Si alguien quiere servir al Señor, tiene que ser, el hermano mayor sirve al hermano menor. Dice la palabra, Marcos capítulo 10. Vaya conmigo, por favor. Yo me gusta que usted lea la Biblia. Yo sé que usted la lee mucho, pero me gusta que usted mire con sus ojos lo que el Señor me muestra. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. ¿Bien? Dice la palabra de Dios, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo nos da el ejemplo. Si alguien quiere ser grande, tiene que servir. Las cosas de Dios aquí en la iglesia funcionan de esa manera. Si el día de mañana usted mira a un oficial, si usted mira a un oficial o a un líder que solo por el hecho de ser líder me lo trata mal, venga con nuestro pastor. Porque el hecho de que un líder o un oficial tenga un puesto en la iglesia no le da derecho de que lo trate mal. Entonces este oficial este líder se estaría comportando como el siervo malo de la parábola, que le dieron una posición y enseguida fue a maltratar a sus consiervos. Amado hermano, yo quiero mostrarle que si usted y yo necesitamos este espíritu de servicio para construir nuestra casa, se lo pidamos a Dios. Porque una persona que no tiene espíritu de servicio simple y sencillamente no funciona en las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios es servir y encontrar deleite en el servicio. Porque si usted y yo no encontramos deleite en el servicio,
de nada nos sirve. Entonces, el segundo ser que necesitamos para construir nuestra casa se llama espíritu de servicio. Y Jesucristo lo dejó para que nosotros lo pudiéramos tomar. ¿Sí? Mire, yo le voy a decir la verdad, a mí no me gusta servir. Bueno, no me gustaba servir. Me van a ministrar todos, pero a mí no me gustaba servir. Yo aprendí a que me sirvieran. Yo viví, mi papá está aquí presente, yo tengo hermanas, casi la mayoría, y todas me servían. Yo llegaba a la casa y ya tenía mi ropa lista para irme al colegio, yo tenía la cena lista, si llegaba a la hora que llegaba, trabajaba, claro, ¿verdad? Pero mis hermanas me atendían como que si era el hombre de la casa, porque mi papá fue lo que nos enseñó. Yo me sentía hombre en la casa cuando llegaba y tengo hambre, y mis hermanas me tenían que levantar a darme de comer, aunque yo tenía como 14 años, ¿verdad? Yo no aprendí a servir. Entonces cuando llego a las cosas de Dios me doy cuenta de que tengo que servir. Y tengo que servir con una sonrisa de oreja a oreja. No estoy diciendo que sea hipócrita, porque eso no le agrada a Dios. Pero me doy cuenta que cuando usted no tiene el espíritu de servicio, usted sirve de esa manera. Usted viene a servir y está ahí en la puerta recibiendo a los hermanos. Pásenle, yo le bendiga. Pásenle, yo le bendiga. Haciéndolo automáticamente. Mas sin embargo, cuando hay un espíritu de servicio en usted, usted dice, mi hermano, Dios le bendiga, qué gusto tenerlo acá, pásele a la casa del Señor, gócese que esté en la casa de su Padre, ¿verdad? Pero entonces, muchos de nosotros, Dios mío, aquí se está revelando el Señor tremendamente, dice, muchos de nosotros no tenemos ese espíritu de servicio, servimos porque somos líderes, ¿cierto? Servimos porque el pastor nos dijo que quería que fuéramos ujieres, o porque la hermana líder de ujieres, o de intercesión, o de maestros de niños, nos dijo que teníamos que servir. Y porque nos han inculcado que tenemos que servir, porque el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Pero resulta que el que no sirve contento, tampoco sirve. Denle un aplauso al Señor. Entonces, el segundo espíritu que construye su casa, la que va a resguardar la presencia de Dios, se llama servicio. Y mi hermano, Jesús nos enseñó el servicio. A él lo apedrearon, lo abofetearon, le mesaron la barba, dice la palabra, le levantaron cuántas cosas infames, mentiras, que era hijo de fornicación, que esto, que el otro, que estaba loco, le dijo su mamá en una ocasión. Y Jesucristo, bueno, él lo dijo así, ¿verdad? No me imagino que pensaba, ¿verdad? Porque él vino con un espíritu de servicio. El hombre, el espíritu de hombre, la cara de hombre que vio Ezequiel en el capítulo 1, versículo 10, es un espíritu de servicio. Y si usted carece, se lo digo con temor y con temblor delante de la presencia de Dios, si usted carece de espíritu de servicio, pídaselo a Dios. Porque si no tiene espíritu de servicio, su casa está incompleta. Podrás tener el muro y los otros que vamos a ver enseguida, pero si no tiene espíritu de servicio, su casa está incompleta. El servicio a Dios es lo más lindo que yo he podido experimentar en este corto tiempo. Requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere dormirse a las 2 de la mañana y despertarse a las 5 de la mañana, requiere gastar de tu dinero, pero es lo más lindo que yo he podido encontrar. Y yo sé que los que sirven en este lugar lo han podido experimentar. Amado hermano, yo te quiero decir en esta noche que la casa que tú tienes que construir debe de tener un espíritu de servicio, y no un espíritu de servicio forzado, un espíritu de servicio que nazca de lo más profundo de tu corazón. Dios mío, el Señor me perdone si yo viniera un día renegando porque tengo que hacer la contabilidad, porque en ocasiones tenemos que venir los días que no hay servicio, estar ahí metidos un día completo quizás, y que el Señor tenga misericordia de mí si un día he estado renegando ahí porque yo pudiera estar comiendo una hamburguesa con mi familia. Cuando hay espíritu de servicio, amado hermano, tú disfrutas lo que haces para Dios. Y si alguien no lo tiene, en el nombre del Señor,
pídaselo a Dios. Hay espíritus que construyen su casa. Cuando alguien trabaja en la construcción aquí, varios trabajan en la construcción aquí, cuando llegan al lugar de trabajo, ¿cuántas compañías no hay ahí? Hay carpinteros, ruferos, concreteros, plomeros, hay diferentes compañías. Hoy necesitamos 4 para que construyan nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el espíritu de servicio que necesita usted y yo, tenemos que tener. Porque de lo contrario nuestra casa sería incompleta. Nadie vive en una casa incompleta. Nadie vive en una casa o que no tiene techo o que le falta una pared. Nadie vive en una casa. Entonces, para que usted proteja y yo protejamos la presencia de Dios, tenemos que, si no tenemos ese espíritu de servicio, ese espíritu que nos haga servir a Dios con el corazón en la mano, pidámoselo a Dios. No le viene a servir al hermano que le está predicando. No le viene a servir al hermano que está sentado a la par de usted. No le viene a servir al pastor, viene a servir a nuestro Señor. A aquel que dio la vida por nosotros. El servicio es importante, pero más importante es encontrar placer en el servicio. Porque de lo contrario, mi hermano, le voy a decir algo. Y si quiere, acúseme con el pastor. Pero si no le encuentra deleite en el servicio, mejor no sirva. ¿Serio? Porque lo único que está cargando para usted es maldición. Porque la parábola enseña que cuando el siervo que tiene la autoridad maltrata al siervo pequeño, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo el Señor? Usted está ganando, no bendiciones, por no decir maldiciones, pero usted no está ganando maldiciones. Yo no estoy ganando maldiciones, a mí. Yo no estoy ganando bendiciones si el día de mañana yo lo ofendo a usted porque no trajo la camisa del color que le tocaba para servir. Porque no llegó a la hora a interceder, porque no llegó a la hora a cuidar a los niños. Estaría yo actuando como el siervo malo de la historia y estaría recibiendo todo lo contrario a las bendiciones de Dios. Ahora, si yo viniera de manera forzada